Gracias. Bueno, en esta zona, entonces, en cuanto a los bloqueos, tenemos dos tipos de bloqueo. El bloqueo estático, que es este circular que vemos acá, y el dinámico, que es el oval que tenemos. Y la diferencia de esto es que el dinámico nos va a permitir que haya micro o macro movimientos a nivel del foco de fractura. Una recomendación que da el lavado es realizar primero una fijación de la fila distal para que si se genera una diástasis de la fractura durante el paso del clavo ancho, poderlo retroimpactar por medio del bloqueo dinámico. O la otra es en casos de fracturas en las cuales ya se quiere hacer una maduración del callo, se haga una dinamización secundaria para que este micromovimiento disminuya el tiempo de consolidación de la fractura. Los clavos expert de tibia también tienen un dispositivo para hacer la compresión en agudo desde el manubrio. Casi no se usa, pero está bien que lo sepan si algún día necesitan utilizarlo. Okay. En cuanto al corredor de vuelo, lo que pues, no lo entendí muy bien, pero lo que entendí era que el corredor del vuelo es esta zona y la dirección en la que se coloque el tornillo. Es decir, que si un tornillo se coloca angulado, va a generar que haya un apalancamiento del tornillo, se muevan los fragmentos y el tornillo se pueda romper y la fractura pueda no consolidar por un macro movimiento y aumento de la tensión a nivel del foco. Pero esto del corredor de Sí, vuelos... Camilo, es lo que estás mostrando ahí, es un ejemplo, está súper para entenderlo, y ahí se genera un fenómeno que se conoce como el estrés de 4 puntos, y imagínate el tornillo poste. El tornillo va a tener una parte que está enganchada en una cortical, es una zona, otra parte que está en la segunda cortical, una parte que está en una pared del clavo, porque el clavo no es como aparece en el dibujo completo, sino que realmente es una pared, o sea, son dos paredes. Sí, circular. Sí, señor. Entonces es un círculo, entonces imagínate, es el estrés en los 4 puntos. Entonces él va a estar en contacto con una cortical, una pared de clavo, otra pared de clavo y la otra cortical. Entonces cuando sostiene el peso, pues el tornillo básicamente resiste el estrés en esos 4 puntos. Si, como tú dijiste, se pusiera en una forma donde no queda bien puesto el tornillo, puede generar, el tornillo puede estar resistiendo, por ejemplo, en el punto A, mucha más tensión de la... Y se podría romper. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchaste? La última parte se entrecortó. Bueno, qué pena, sí es que me tocó alejarme un poquito, ya, ahora sí. Entonces, Sí, si ustedes se imaginan, el tornillo viene diseñado para aguantar esos 4 puntos de estrés. Si el tornillo no estuviera bien puesto, como tú lo dijiste, alguna de esos, digamos que esos puntos los nombramos A, B, C y D. En el momento en que tú pones mal un tornillo, entonces el tornillo puede que cargue demasiado peso en el punto A o B y entonces se doblaría o se rompe, mientras que no cargaría peso en el C y D. Ahora bien, también tiene que ver con también tiene que ver este concepto, y esto es importantísimo entenderlo en los clavos bloqueados, es que ese tornillo de bloqueo necesita unas características para resistir el peso. ¿Cuáles son esas características? Pues si ustedes se lo imaginan, ¿qué resiste más? ¿Un tornillo de bloqueo delgado o uno grueso? Uno grueso. Pues uno grueso. Sí, imagínense un tutor externo, igualito. Ustedes necesitan el bloqueo lo más grueso posible. Pero ese grueso o ese diámetro del tornillo de bloqueo tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Pues el límite tiene que ser lo más ancho posible, pero no tan ancho que comprometa la estructura del clavo. Porque el clavo, pues el tornillo de bloqueo pasa por un agujero en el clavo. Entonces, ese agujero no puede ser infinitamente ancho o si no el clavo se fracturaría. En general, se habla que biomecánicamente el máximo que aguanta sin comprometer la estructura del clavo mismo es 50% del diámetro del clavo. Por esa razón, ningún
los tornillos de bloqueo usualmente son de un ancho alrededor del 50% del diámetro del clavo, nunca más allá del 50%. Entonces, esa es la razón por la cual un clavo 8 y 9 tienen bloqueos de 4, mientras que los 10 en adelante tienen bloqueos de 5. ¿Listo? Sí, sí, señor. Y todo tiene que ver con ese concepto del que estamos hablando ahí. Y aquí tenemos una imagen, es un modelo que se hizo en plexiglas, en el cual un clavo Espérate, angosto alguien preguntó que en qué situaciones se usa un se coloca un bloqueo clavo. dinámico. Sí, en teoría, en fracturas de rasgos transversos, y en teoría, como dijo Camilo, para madurar callos. Sin embargo, la segunda, que es como para mejorar el callo, o sea, cuando hay un retardo en la consolidación, o se está yendo una unión, la verdad es que hoy en día está muy cuestionado que dinamizarlo sirva para algo. Pero ese ya es otro capítulo, que es el de retardos y no uniones y cosas, pero básicamente para rasgos más transversos. Y en teoría para madurar callo, pero eso es relativo. Listo. Bueno, listo. Y en esta zona podemos ver un modelo de plexiglas con un trazo con una fractura oblicua, la cual presenta un campaneo a nivel del clavo por este tornillo en el cual se genera un fulcro. Y la manera de disminuir que este clavo campanee es con dos tornillos polares en estas dos posiciones. Eso fue lo que entendí. No sé si... Sí, es exacto. El campaneo puede darse en varias situaciones. La más común es que sean zonas metafisarias, obviamente. Las zonas de Más anchos. una, por mala técnica, puede ser porque el clavo sea muy delgado. Entonces, cuando ustedes tienen clavos más delgados del que necesitaban, pues se genera más efecto de campaneo. La segunda es que sean regiones metafisarias. La tercera es que tengan la mala combinación de que sea una porción metafisaria con un hueso osteoporótico. Formas de suplirlo es, por ejemplo, poner un clavo más ancho. Segundo, construir un canal medular, como por ejemplo con clavos polares, con tornillos polares se puede construir un canal medular, que es el ejemplo que está mostrando Camilo. Y otra forma es dándole estabilidad angular a los bloqueos. No todos los clavos permiten hacer eso, pero algunos tienen unos dispositivos que se hagan de cuenta como unos chazos que se introducen dentro del agujero y hacen que cuando pongan el tornillo de bloqueo, el tornillo quede bloqueado al clavo, y disminuyan de nuevo el micromovimiento o el toggling y disminuyan el efecto de campaneo. Entonces, todas esas son herramientas que podrían usar para disminuir ese problema. En cuanto a estas, yo diría que son como denominaciones que encontré, podemos hablar que en el clavo hablamos de una longitud total, una longitud de contacto y una longitud de trabajo. La longitud total es el tamaño anatómico del hueso, que es desde pues, de donde se coloca el clavo. Podemos decir que cuando tenemos un clavo largo, este puede quedar protruido y generar dolor, o un clavo muy corto puede comprometer ya la estabilidad de la fractura. La longitud de contacto es la zona de la superficie de contacto entre la cortical y el hueso, que teóricamente es la zona donde se da la estabilidad, y la longitud de trabajo es el punto más proximal de la fractura al punto más distal de la fractura, y la porción donde el clavo es el que va a generar, es el que va a recibir la transmisión de fuerza y no la cortical como normalmente lo haría el hueso sano. En cuanto a la adecuada colocación y reducción de la fractura, existe la técnica del clavo, el cual permite valorar si está bien reducido, no presenta deformidades en rotación. Se realiza por medio de una colocación de un cable a nivel de la cabeza, del centro de giro de la cabeza femoral hasta el centro del tobillo. Y la idea es que veamos estas tres imágenes.
en el centro de la rodilla, centro del tobillo y centro de giro del centro de la cabeza femoral. Y para determinar si no hay deformidades en la rotacional en el plano sagital, lo tenemos que ver por medio de una radiografía de proyecciones laterales. Otra forma de poder determinar si hay deformidades en rotaciones en el fémur es a través de la ubicación o la forma en la que se ve el Cami, trocántero. esa Señor. parte está perfecta, está muy bien, pero lo que te dije, si quieres esa parte, déjala para las revisiones de las Ok, técnicas específicas de cada segmento. Si quieres ir con la generalidad del clavo. O sea, ok, sáltate tranquilo, está perfecto y está muy bien. De hecho, lo vamos a hablar pero en ok. otra ocasión. Entonces, pues para ya definir cuáles son los clavos más estables, el clavo más estable es el clavo que es fresado y es bloqueado, seguido por el clavo que está bloqueado y no es fresado, posterior el fresado sin bloqueo, el fresado no bloqueado, y por último los clavos flexibles, que pues como son de menor diámetro que el canal, pues permiten una mayor movilidad. Y para la extracción podemos tener dos problemas, que la primera imagen era que se presentaba en los clavos de Kuncher, que se hacía crecía hueco a través de la ranura, lo cual generaba imposibilitaba la extracción del clavo, o en los clavos universales a través de la ranura, la cortical crecía dentro de la zona ranurada, lo que también no dejaba sacar el clavo. Lo que, en cuanto a eso, pues, todo lo que tenía. Eh, sí, es más común, bueno, digamos, el escenario de clavo de Kuncher, bueno, a mí sí me tocó porque eran clavos que habían puesto hace 30 años y se retiraban ahorita, probablemente a ustedes ya no les toque, pero lo que sí se presenta, por ejemplo, es, y que de pronto puedes complementar tu charla con eso, Camilo, es los diferentes materiales. Ok, Entonces, hay clavos de aceros, de aleaciones con acero y con clavos de titanio. aleaciones con titanio. Eh, las aleaciones con el titanio se osteointegra más, entonces, por ejemplo, puede crecer hueso en agujeros que no hayan sido utilizados de bloqueo del clavo, y cuando se hace la extracción pueden generar bastante dificultad. Eh, Otra característica importante de esos materiales es que eh, según el material, la superficie del clavo va a tener ciertas características de rugosidad, por ejemplo, y de osteointegración. Entonces el acero se osteointegra menos, entonces es más fácil el retiro, pero es más rígido. Sí, Las señor. aleaciones de titanio son un poco más flexibles, se osteointegran más. A su vez, en la superficie, si es titanio, puede ser el titanio más puro, es más rugoso. Las aleaciones como titanio, aluminio y niobio con proceso de electropulido tienen menos índice de rugosidad. ¿Importa eso? Sí, importa mucho porque entre más rugosa es una superficie, Mayor. hay mayor superficie. Y entre mayor superficie de un biomaterial, hay mayor chance de alojamiento de bacterias en el caso de que haya una contaminación. Y en el caso de instaurarse una infección, pues es más difícil controlarla en materiales rugosos que en materiales ultrapulidos, porque entre más índice de rugosidad de un biomaterial hay más valles y picos donde se pueden alocar bacterias en estado planctónico en biofilm. Entonces, es importante también que le echen una revisadita a tema materiales, porque importa para la mecánica, importa para la clínica, importa para el retiro e importa para las infecciones. Eh, entonces, y bueno, y lo otro que también es importante de los materiales es para la toma de imágenes diagnósticas, ¿no? Entonces, si se pueden tomar resonancias o no se pueden tomar resonancias. Está perfecto lo que las conclusiones están muy bien. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que
probablemente es la mejor forma de estabilizar diáfisis de hueso, es la forma probablemente más biológica, probablemente menos invasiva. En general, es un hueso que comparte carga, que es distinto, es un dispositivo distinto a los demás porque permite compartir carga, entonces puede en general a los pacientes, hace o persigue una consolidación secundaria o indirecta por estabilidad relativa. Yo metería, Camilo, el tema de los clavos flexibles como en un capitulito, su capitulito aparte, porque aunque se llamen clavos, realmente la racionalidad o la forma en que funcionan es muy distinta al clavo a los que nos referimos. Okay. Sí, el nombre lo comparten pero y están dentro de un hueso, pero si ustedes lo miran, la forma de funcionar es totalmente distinta. Y con unas indicaciones además muy, muy puntuales. Nada, está perfecto, Camilo, está muy completa. Adicionaría el tema materiales. Y de pronto dejaría ya la parte de un poquito de técnicas y de esto a los segmentos específicos de cada fractura. Pero está perfecto y bueno, muchas gracias a todos. Vale, de nuevo, luego si quieren me pasan una lista de correos y podemos mandar, les puedo mandar algunos artículos chéveres de los temas que hemos hablado para que complementen las presentaciones. Un abrazo y se cuiden. Chao, chao. Listo. Chao. Cami, la grabación, ¿será que me la puedes pasar? No pude oír la charla.